El tema que quiero tratar durante este mes de marzo, es el tema de la oración, que es un tema supremamente importante en la vida del cristiano, pero es uno de los temas más descuidados. Creo que si los cristianos oráramos como deberíamos orar, muchas cosas serían diferentes en nuestras vidas y en nuestras iglesias. La gente puede saber de oración, pero otra cosa es orar, ¿sí? Tener una vida de oración. Una cosa es saber de oración y otra cosa es tener una vida de oración. Y por eso necesitamos recordar constantemente las cosas que la Biblia nos enseña acerca de la oración, porque si la enseñanza bíblica no nos motiva a hacer las cosas para Dios, nada lo va a hacer, nada lo va a hacer. Ni porque a usted le propongan no sé, muchas cosas. Le creen métodos, le prometan bendiciones, lo amenacen con maldiciones. Nada de eso lo va a motivar a vivir la vida cristiana. Usted debe hacerlo porque es un hijo de Dios, porque ha entendido que es un pecador salvado por la gracia de Jesucristo, y que eso, y porque el Espíritu Santo vive en usted, siendo usted un verdadero cristiano, su deseo es orar. Hoy, para comenzar estas clases, vamos a dedicar tanto la clase de escuela dominical como las predicaciones del mes de marzo, solo el mes de marzo, vamos a dedicarlo a hablar acerca de la oración. Y yo le pido al Señor de todo corazón que al finalizar este mes, toda la iglesia, espero, toda la iglesia, sea una iglesia que se acerque a Dios en oración de una forma más correcta, ¿sí? Y de una forma constante, hermanos, que sea la oración lo que debe ser en la vida de un cristiano, parte esencial de su vida. Decía John MacArthur que orar es como respirar para el cristiano. Una persona que ha nacido de nuevo ora, eso es así. Y yo estoy de acuerdo, aunque también entiendo que hay digamos, la carne, ¿sí?, se resiste a la oración, y por eso nosotros necesitamos recordar estas cosas. Tomé algunos extractos, frases, textos de un libro que se llama Cómo orar en el Espíritu, de un hombre que se llamó Juan Bunyan, que fue un gran hombre de Dios, el autor del Progreso del Peregrino, que dicen que después de la Biblia es el segundo libro más vendido de tema cristiano, ¿sí? Juan Bunyan pues fue un hombre que vivió en el siglo XVI en Inglaterra, que fue perseguido a causa de su fe, que duró muchos años encarcelado por ser creyente, que padeció por causa de Cristo, que fue pastor, y realmente creo que este hombre en su vida nos dejó mucho ejemplo. Pero lo que afirma acá todo es bíblico, y realmente quiero que lo recordemos, y espero que esto sea una semillita que quede en nuestro corazón para que nos motive a orar. 5 verdades acerca de la oración, usted la tiene en sus manos. La primera responde a una pregunta: ¿por qué debemos orar? Dice, Dios nos manda que oremos, nos manda que lo hagamos en público y en privado. La oración lleva a los que tienen el espíritu de súplica a disfrutar de una maravillosa comunión y compañerismo con Dios. Por tanto, Dios ha ordenado la oración como un medio para que crezcamos en la relación personal con Él. ¿Por qué no leen ustedes Salmos 145, 18 y 19? Por favor, lean lo que lo tienen ahí. Cercano está Jehová, ¿quiénes? A los que le invocan. Está hablando de la oración. A todos los que le invocan de veras, o sea, de corazón. Hoy mucha gente ora. Mucha gente. No hay que ser cristiano para orar. ¿Cuántos oyen eso? No hay que ser cristiano para orar. La gente ora de muchas formas. Ahora, ¿esa oración es aceptada delante de Dios? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice la palabra? Que no. Que solamente a través de Jesucristo, y de ahí la importancia del nombre de Jesús para orar, que solamente a través del nombre de Jesucristo. El nombre de Jesucristo no es repetir una fórmula mágica, en el nombre de Jesús, y entonces si digo en el nombre de Jesús todo lo que pida me será dado. Lo que está refiriendo es a la gente que tiene a Cristo en el corazón, que piden no en sus méritos, sino en los méritos que Cristo ganó para ellos. Cuando Cristo salva a alguien y esa persona es consciente de que no se acerca a Dios
por sus propias virtudes que entre otras cosas no tenemos delante de Dios, sino en las virtudes de Jesucristo, esa persona será escuchada. Claro, mucha gente ora, pero solamente los cristianos pueden cumplir lo que dice aquí este texto, este párrafo del libro de Juan Bunyan. Dice, Dios ha ordenado la oración como un medio para que crezcamos en la relación personal con Él. Hermanos, sí, nosotros tenemos una relación con Cristo a partir del momento en que hemos sido salvados, pero comprendamos algo muy importante, y es que esa relación tiene que vivirse, tiene que ser real. Esta relación no es solamente una idea o un concepto. Y al igual que una relación entre un hombre y una mujer, como de matrimonio, que es tan estrecha, tan maravillosa, tan íntima, tiene que tener diálogo y compañerismo. Asimismo, nuestra vida con Dios, nuestra fe en Cristo, tiene que expresarse con una vida de oración. Amén. Nosotros escuchamos a Dios y hablamos con Dios, ¿sí? Eso es lo que hace una persona en cualquier relación. Escucha y habla, y de esa manera se conoce, y de esa manera aprende a confiar en esa otra persona, ¿sí? ¿Cómo escuchamos a Dios? ¿Quién me dice? Por medio de la palabra. No me van a decir que en sueños, visiones, fantasías. ¿Escuchamos a Dios por medio de qué? De su palabra. ¿Y cómo hablamos con Dios? Por medio de la oración, ¿cierto? Entonces, hermanos, ¿quién no tiene una vida de oración? Tiene una relación muy equivocada con Dios, no de parte de Dios. Dios ama y Dios bendice, y Dios está allí atento al oído de los que en el nombre de Jesús y están en Cristo claman a Él, o son sus hijos más bien. Pero Él está atento también que nosotros oremos, y quien no ora y no busca a Dios en oración, pues estará lejano de Dios, de cierta forma. No que Dios esté en contra de él si es un hijo de Dios, si es que lo es, pero sí su relación será afectada. Por eso dice allí el Salmo 145, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Entonces, ¿por qué debemos orar? Para tener una relación personal con Dios. Una relación que sea práctica y que sea real. Número 2, ¿qué beneficios obtenemos al orar? Cuando oramos frecuente y activamente, nuestras oraciones obtienen grandes bendiciones de parte de Dios, tanto para aquellos por los que oramos como para nosotros mismos. La oración abre nuestro corazón a Dios. Nuestras oraciones son el medio mediante el cual Dios llena nuestra alma, aunque vacía hasta rebosar. En nuestras oraciones, los cristianos podemos abrir nuestro corazón a Dios como un amigo y recibir una renovada confirmación de su amistad con nosotros. Por favor, lean Lucas 11. Hebreos 11:1 dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, pero hay una parte muy interesante, y que es galardonador de aquellos que le buscan, hermanos. Y esa parte es muy importante acerca del asunto de la fe, porque en Hebreos 11 nos está hablando acerca de la fe. Fe que es necesaria, fe que dice allí mismo que sin fe es imposible agradar a Dios. Y mire los componentes de esa fe: es creer lo que Dios dice sin que haya otra evidencia más que el hecho de lo que la palabra de Dios enseña, ¿sí? Pero también dice que es creer que Dios galardona, o sea, que recompensa a aquellos que le buscan. Y eso es muy importante, hermanos. Nosotros cuando nos acercamos a Dios en oración tenemos que entender que Él ha establecido ese medio que es la oración para bendecir nuestras vidas. Y en eso a veces hay mucha incredulidad. Las personas piden, pero realmente no creen que vayan a recibir. Muchos piden, pero creen que, realmente no desean recibir. ¿Por qué? Hace poco estuve enseñando en Proverbios capítulo 30 la oración de este hombre que decía, Señor, dame estas cosas antes de que muera, ¿sí? No me las niegues. Y era como una demanda respetuosa. Había un deseo, un fervor en su corazón de que verdaderamente fuera así, de que él recibiera lo que estaba pidiendo. Y dice que en ese momento era ser librado de la vanidad y de la mentira,
y también del engaño de las riquezas y el engaño de la pobreza. Había un deseo en su corazón, hermanos, cuando nosotros anhelamos en nuestro corazón que Dios nos conceda aquellas cosas que son conforme a su voluntad. Yo sé qué bendiciones recibimos nosotros. Primero, porque cuando tenemos una vida de oración confiada y en fe en el Señor, nuestro corazón se amolda al carácter de Cristo. Pediremos las cosas que convienen para nuestra alma y Dios las concederá, porque estoy seguro que así será. Por otro lado, también recibirán bendiciones aquellos que, por las personas por las cuales nosotros oramos. Y dice acá, nuestras oraciones son el medio mediante el cual Dios llena nuestra alma, ¿sí? A veces estamos desconsolados, tristes, abatidos, y muchas veces buscamos consuelo en otras cosas, ¿sí? Muchas cosas pecaminosas incluso. Pero ¿en quién haya consuelo el cristiano? El Espíritu Santo es el consolador, y una de las formas en que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas es a través de la oración. Y ahí deberíamos preguntarnos nosotros si siento ese vacío en mi corazón, si me siento insatisfecho por algo, estoy recurriendo a la oración. Recuerde que la oración, y eso es algo que quiero repetir varias veces en esta serie, para que a todos les quede claro, no es el fin, es un medio. Nosotros escuchamos mucho acerca de la oración, se habla mucho de la oración, hasta la gente incrédula habla de la oración y creen que la oración es como una especie de rito o de ejercicio impersonal que si uno repite o hace, le va a beneficiar de una manera mágica o no sé, terapéutica o psicológica, ¿sí? Hasta los psicólogos ateos recomiendan orar. Ellos dicen, no existe ningún Dios, ellos piensan eso, pero el hecho de que alguien ore, pues le ayuda como a relajarse. Pero nosotros no creemos eso porque es mentira. La oración no es el fin, el punto no es orar simplemente, el punto es acercarnos ¿a quién? A Cristo, a quien conocemos, ¿por medio de qué? De la oración. Entonces es muy importante, hermanos, que entendamos que cuando en nuestro corazón, y siempre va a pasar eso, hay una insatisfacción en nuestro corazón. Los cristianos tenemos insatisfacciones, sí, insatisfacciones santas. Anhelamos más de Cristo, nos frustramos cuando vemos nuestro propio carácter, nuestra falta de santidad en muchas cosas. ¿A quién debemos recurrir? Muchos se deprimen, se dan palo, se alejan incluso de la iglesia, algunos tontamente. Pero ¿qué debe hacer el cristiano en esos momentos? Orar, ir al Padre, acercarse a Él y encontrar en el Señor consuelo. Dice en la última frase de este texto, dice, los cristianos podemos abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo y recibir una renovada confirmación de su amistad con nosotros. Y yo quiero que usted piense eso hoy. A Dios nos debemos acercar como un padre, pero sí hay una amistad con Él. ¿Eso existe realmente en su vida? Yo sé que todo el mundo dice, no, Dios es mi amigo. No, pero no lo es. Usted no se acerca a Él realmente. No lo hace, muchos no lo hacen. Muchos lo tienen en el olvido simplemente. Pero cuando un cristiano practica una vida de oración, realmente, su vida empieza a tener una mejor actitud, una confianza renovada en el Señor. Es supremamente básico que tengamos no solo conocimiento, sino meditación bíblica. Eso trae fe a nuestra vida, o desarrolla la fe en nuestra vida más bien. Pero la oración hace que eso sea también real en nosotros. Yo lo digo de esa forma, es una idea mía, pero siempre lo he pensado así, que la palabra es el alimento, pero la oración es el líquido que hace que eso baje, ¿no es cierto? A veces no le ha pasado a usted que se atragantó con algo, de pronto se comió algo y quedó atragantado o a duras penas lo pasa. Yo creo que la oración es lo que hace que eso baje a nuestra alma. Por ponerle un ejemplo, es una manera de ilustrarlo, ¿sí? Hay gente que sabe mucho de Biblia, pero no tienen vida de oración. Entonces eso no deja de ser simplemente argumentos secos en su vida. Note algo, Biblia sin amor. Porque no hay una relación con Dios, mucho menos la hora con los demás. Eso es simplemente frialdad, desconocimiento vano. Puede ser cierto, puede ser buena doctrina, pero sin oración no hay una relación, no hay sensibilidad. No existe un solo hombre de Dios, un solo hombre que haya servido a Dios en la historia, que no haya sido un hombre de oración. O sea, busque en la historia, todos los hombres que realmente entendieron la sana doctrina y que la quisieron vivir, fueron personas de oración.
es que la sana doctrina, cuando llega a un alma viva, lo empuja ¿a qué? A orar. Lo empuja a orar. Y eso debe ser así en nuestra vida. Es una de las bendiciones, de los beneficios que obtenemos al orar, el que podemos hacer que esa relación con Dios sea viva, sea veraz, que nuestra alma sea llenada, que obtengamos bendiciones de Dios, porque Él ha determinado que sea a través de la oración que muchas bendiciones lleguen a nuestra vida y realmente acercarnos mucho más al Señor. Incluso aquí lo menciona como si fuera un amigo. Dice Lucas 11, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, dice, dará el Espíritu Santo a quienes ¿qué? A quienes se lo pidan. Entonces, hermanos, hay que pedir, hay que creer, ¿sí? Y hay que entender que Dios es un Padre bueno, no un Padre malo. 3. ¿Por qué debemos orar conforme a la palabra de Dios? Y esto es una cosa muy importante que a veces algunos no tienen en cuenta. Una persona que ora bien es una persona que conoce la Escritura, ¿sí? No estoy diciendo que sea un teólogo, no estoy diciendo que tenga que tener un diploma de un seminario bíblico, para nada, ¿sí? Estoy diciendo que es una persona que tiene conocimiento de las Escrituras y que tiene contacto con la palabra de Dios. Una persona que ora bien es una persona que conoce la Escritura, porque dice la Biblia que debemos orar conforme a su voluntad. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios revelada? ¿Sí? Cuando en el Padre Nuestro dice, Señor, que hagamos tu voluntad, que sea hecha tu voluntad, no se está refiriendo necesariamente al hecho de la oración, la voluntad que para nosotros, de Dios que para nosotros es oculta. Aquella providencia que son los sucesos que vendrán y que para nosotros son desconocidos, hermanos. Se está refiriendo esencialmente a que esa voluntad de Dios revelada en las Escrituras sea vivida por nosotros. Que nosotros, mire, todo lo que tú tengas, todo lo que tú conozcas de la Biblia, lo vivas. Y eso debemos orarlo. No solamente saberlo, sino debemos orarlo. Por eso dice que en la oración, en las peticiones, está el hecho de que se haga en nosotros, en esta tierra, la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Quien aspire a hacer la voluntad de Dios, y yo no conozco otro objetivo que tenga el cristiano, porque no conozco otro objetivo que tenga el cristiano que el hacer la voluntad de Dios, tiene, amados hermanos, que entender que es importante que viva una vida de oración, ¿sí? Ahora leamos lo que dice ahí. Oramos cuando lo hacemos dentro del ámbito de la palabra de Dios, y es una blasfemia, o en el mejor de los casos una vana repetición, cuando la petición es contraria a la Biblia. ¿Usted cree que ha orado alguna vez en contra de la Biblia? Pues nadie coge un texto y dice, voy a pedir todo lo contrario, obviamente. Pero cree que muchas de las peticiones suyas en el pasado, o tal vez incluso pueda que en el presente, han sido contrarias a la Escritura. ¿Sí? Hermanos, sí lo hemos hecho, yo lo he hecho. Y es algo por lo cual nos debemos arrepentir. Por eso tenemos que estar en consonancia con ¿qué? Con las Escrituras, ¿sí? Dice, el Espíritu Santo lleva la palabra al corazón y la abre para nosotros de forma que somos estimulados a ir al Señor en oración y contarle cómo nos va y también a razonar y suplicar conforme a la palabra. Por favor, lean Salmo 119, 25 al 28, les agradezco. El gran tema del Salmo 119, que es el salmo más largo de la Biblia, el capítulo más largo de la Biblia, es la palabra de Dios. Y aquí dice, vivifícame. Mire que lo que está haciendo aquí el salmista es que orar. Y mire cómo ora Dios. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Y hay muchas ocasiones en nuestra vida donde estamos abatidos, ¿no es cierto? Y el que dice, vivifícame según tu palabra, según lo que tú, ¿qué? Has dicho. Digamos, si nosotros queremos encontrar consuelo, parece interesante. Hace un tiempo estuve haciendo un estudio de Primera de Pedro y algo que encontraba muy, muy interesante, ¿saben qué era? Que Pedro le estaba hablando a gente que estaba, discúlpenme la expresión, en la mala. Estaban lejos de sus casas, en la dispersión, dice. Nerón los había cogido y los había perseguido y había cogido a esos cristianos y todos estaban cada uno por su lado, tuvieron que huir de sus casas, estar lejos. Y sin embargo yo no noto ninguna palabra que
use Pedro como de conmiseración. No, pobres ustedes. No, todo lo que termina Pedro es diciéndole a su hermano, recuerde quiénes son ustedes, una nación santa, un pueblo escogido, ¿sí? Un real sacerdocio. Y de hecho lo que les termina diciendo es, o lo que no termina diciendo, lo que dice dentro de la epístola, es que ellos deben vivir, aprovechar esa oportunidad para vivir conforme Dios ordena. ¿Para qué? Para que puedan aprovechar esa persecución y testificar y dar testimonio de Cristo. Y entonces les habla cómo ellos deben comportarse. Y Primera de Pedro nos enseña sobre cómo comportarnos también como cristianos, aún en medio de la persecución. Entonces cuando dice vivifícame según tu palabra, lo que yo entiendo que no es el tipo de consuelo a veces que nosotros buscamos, sino es la vida y la gracia que la palabra de Dios manifiesta. Dios concederá a sus escogidos, ¿no? Digamos, si alguien está abatido, está triste, su alma está hasta el polvo, como dice acá el salmista, si está así, pues uno diría, bueno, no sé, si le regalan un carro último modelo, yo creo que se le levanta el ánimo, ¿no es cierto? Entonces tal vez lo queríamos esperar, Señor, dame un carro último modelo, dame un trabajo mejor todavía, Señor, o mejores ingresos, o que esa muchacha que nunca me para bolas, ahora sí me pare bolas, ¿sí? No, dice que según qué, su palabra. Y siempre el ánimo vendrá en enfocarnos en qué, en Cristo, en Dios. Dice esto el Salmo 119, dice, vivifícame según tu palabra. 26, allí dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según qué. Mira lo que dice, según qué. Tu palabra. Hermanos, usted tiene el conocimiento de la palabra suficiente como para saber que lo que está pidiendo es de acuerdo a lo que enseña la Escritura. Y yo le digo, eso no tiene que ser una cuestión de un conocimiento muy elevado, sino un conocimiento incluso básico, ¿sí? Lo que nos enseñan en la iglesia nos sirve como herramienta para la oración, para nuestras oraciones personales. Entonces recuerde esto, orar bien incluye el hecho de orar, o involucra el hecho de orar conforme a la palabra de Dios. 4. ¿Qué es orar conforme a la voluntad de Dios? Dice, la verdadera oración se somete a la voluntad de Dios y dice, hágase tu voluntad. De modo que cuando ponemos todo nuestro ser a su disposición, no dudamos que Él responderá a nuestras oraciones en una forma que será la mejor para nuestro beneficio y para su gloria. En consecuencia, cuando los santos de Dios oran con sumisión a la voluntad de Dios, no discuten o dudan o cuestionan, sino que confían en fe en el amor de Dios y en su bondad para con ellos. Reconocen que ellos no siempre son sabios y que Satanás puede estar aprovechándose de ellos para orar por aquellas cosas que, si las consiguen, nunca serían para la gloria de Dios, ni para el bien, ni el beneficio de su pueblo, ¿sí? Un componente también esencial de la oración es que entendamos que lo que pedimos será concedido conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Y eso es muy importante. Creo que los que llevan más tiempo en la iglesia ya hemos logrado como purgar un poquito eso de nuestra cabeza, ¿no? Ese reclamar a Dios, ese esperar de Dios todo lo que nosotros anhelamos y deseamos, y de un corazón a veces muy necio, muy tonto. Pero aún debemos recordar, y los que llevan poco tiempo en la iglesia, que a Dios podemos pedirle cualquier cosa, pero Él siempre la dará ¿qué? Conforme a su voluntad. Ahora, ¿eso me debe llevar a mí a dudar o a desanimarme para orar? No, porque yo tengo que entender que yo tengo un Padre bueno, no un Padre malo, y que Él me va a dar cosas buenas, que todavía yo tengo que pedirle, porque si no pido no tengo, dice la Biblia, que tengo que orar porque si no oro no voy a recibir, ¿sí? Eso está en la Escritura claro, pero Él me dará conforme ¿qué? A su voluntad. Sería muy fácil si nosotros pidiéramos cualquier cosa e inmediatamente, como algunas corrientes doctrinales equivocadas dentro de la iglesia dicen, que si usted reclama o pide ya va a obtener lo que Dios le da. Sería muy fácil que vivir la vida cristiana, digámoslo así, que eso no es la vida cristiana,
si todo lo que pedimos se nos concediera. Pero como dice aquí Juan Munyan, y lo escribió hace 4 siglos, cuando no habían ni celulares, ni redes sociales, ni todas esas cosas que nos entretienen, ni grandes cines, ni televisión, nada de eso había. Todavía él sabía que el corazón del hombre es ambicioso y que podemos pedir cosas que si Dios no las concediera, podían que extraviar nuestro corazón. A mí me ha pasado a lo largo de mi experiencia pastoral, y hablo de mí porque pues es la experiencia que tengo, simplemente como una pequeña ilustración, y es que a veces he visto personas que me han dicho que algo que recibieron se los dio Dios, pero yo con el tiempo noto que no creo que haya sido el Señor quien se los dio, porque por el resultado que ha habido en su vida. Eso no los acercó a Cristo, eso no los hizo gente más amorosa o más santa. Eso los volvió gente más egoísta, más ambiciosa. ¿Sí? Hay personas que piden muchas cosas que pueden parecer nobles, buenas, pero como decía el salmista, el proverbista, que vimos hace algunas semanas cuando hablamos del engaño de las riquezas y de la pobreza, nuestro corazón es engañoso, hermanos, y debemos tener cuidado con eso. Algunas cosas, como dicen algunos, pueden ser neutras. El dinero podría ser neutro, pero el efecto que tiene el corazón en nosotros es bastante dañino. Entonces, hermanos, tenemos que orar para que nuestro corazón no se desvíe, para que sea hecho que conforme a la voluntad de Dios. ¿Eres soltero y quieres casarte? Pídele a Dios una esposa. Claro que sí, si no le pides se va a quedar solterón, ¿sí? Pero Dios le dará una esposa conforme a ¿qué? A su voluntad, ¿no es cierto? Y usted va a decir, no, me va a encajar la que no me gusta. No, yo sé que Dios le va a dar la persona que usted necesita y que usted quiere, ¿no es cierto? Como es muy importante que entendamos eso. A veces pedimos, Señor, es que este es el trabajo que si yo tuviera, ahí sí te sería fiel. Pero tú no sabes eso. Entonces, ¿sabes qué? Dice, Señor, si es tu voluntad, te pido que me concedas este trabajo, Señor. Te lo pido de corazón. Pero si no llega a dárselo, pues hermano, no se angustie. ¿Sí? Es que será el propio para yo ser fiel. No, usted tiene que ser fiel a Dios, tenga o no tenga. Porque usted es un hijo de Dios, usted es una persona que ha confiado en Jesucristo. Así que hermanos, esa debe ser nuestra oración. ¿Qué dice Primera de Juan 5:14 al 15 ahí, en ese mismo punto? Es maravilloso este pasaje, mire lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué? Número 1, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. O sea, Juan lo que está diciendo es todo lo que usted le pidan a Dios, Dios se lo va a conceder. Todo, sí, todo, pero todo lo que sea conforme a ¿qué? A su voluntad, ¿no es cierto? Los que somos padres sabemos que nosotros no le concedemos todo lo que nuestros hijos piden. ¿Usted le da a todos sus hijos, a todo lo que sus hijos piden? Bueno, y no estoy hablando de que a veces le pidan uno cosas que uno dice, no, pues yo no tengo plata. Papá, dame un avión. No puedo, ni comprarte el tiquete siquiera. ¿Sí? Sí, eso no, obviamente. No estoy viendo lo que usted no puede, sino lo que usted sabe que no le conviene. Hay cosas que a veces uno sabe que uno puede dárselas, pero uno no se las concede a su hijo. Y yo sé que esto es fácil decirlo, pero también soy consciente que hay personas que están en una situación difícil, hay dudas en su vida, porque cosas que ellos dicen son demasiado elementales y yo creo que Dios me las podría conceder, pero no me las ha dado. Hermano, hay cosas que no tienen respuesta, que no te la va a poder dar un pastor, ni siquiera la persona más estudiosa de la Biblia, porque son cosas que están dentro del misterio de esa voluntad providencial divina. Por algo el Señor no lo está permitiendo, pero todavía nuestra confianza tiene que estar puesta en Él y que el Señor hará. Y en todo, dele gracias a Dios y alabe a su bendito Padre. Vamos a las 5, que dice, ¿qué significa orar en el Espíritu Santo? ¿No? ¿Qué entendía usted antiguamente que era orar en el Espíritu Santo? ¿Se acuerda? A veces nos decían que orar en lenguas, que eso yo no entiendo cómo es eso de orar en lenguas, o sea, hasta yo hablé en lenguas, pero no sé cómo lo hice. No sé cómo pasó la realidad. Pero
O nos decían que orar en el Espíritu es orar muy emocionalmente y, como decía, a veces la gente se zarandea y suda y confunden sudor con unción. Y hermanos, es terrible eso. No, orar en el Espíritu es la oración ¿de quién? De un creyente. De un creyente genuino, un creyente donde habita el Espíritu Santo. Y un creyente que además de ser creyente es sensible a lo que la palabra de Dios enseña. Que está orando conforme a la palabra y que el Espíritu Santo lo guiará para pedir convenientemente estas cosas. Y esa dirección del Espíritu Santo no es una cuestión mística, ni misteriosa, ni supersticiosa, ni siquiera tiene que ser una sensación. Es estar de acuerdo con la palabra de Dios y saber que aunque a veces no sintamos, todavía el Espíritu Santo está dirigiendo o guiando nuestras oraciones. Entonces mire lo que dice aquí Juan Bunyan. Dice, para orar eficazmente debemos hacerlo con el Espíritu Santo. Porque sin Él mostramos lo tontos, hipócritas, fríos e impropios que somos en nuestras oraciones. Es una descripción muy fuerte, pero muy acertada, ¿no es cierto? Imagínense sin el Espíritu Santo, ¿qué pide una persona? ¿Qué pide una persona que no tiene el Espíritu Santo? Es decir, que no es salvada. ¿Qué es lo que pide? Puede pedir cosas hasta nobles y buenas, entre comillas, pero son motivadas por cosas equivocadas, ¿sí? Entonces, toda petición que se haga sin el Espíritu Santo es una petición equivocada. Dice, sin la ayuda del Espíritu Santo nuestras oraciones son deplorables para Dios. Mire, deplorables. Solo el Espíritu Santo puede mostrar claramente a una persona su miseria y naturaleza pecaminosa y llevarla así a la disposición de orar. El Espíritu Santo pone esa disposición en los corazones. Incluso, aunque las personas vieran sus pecados, sin la ayuda del Espíritu Santo no orarían, porque se alejarían de Dios y perderían toda esperanza de misericordia. El pecador ha llegado a menudo a la conclusión: soy una criatura tan vil, desgraciada y maldita, que Dios nunca me tendrá en cuenta. El Espíritu Santo viene y calma a la persona, ayuda a la persona a elevar su rostro a Dios, dejando que penetre en su corazón un sentido de la misericordia divina, y así la anima a acudir a Dios. Por esta razón, al Espíritu se le llama el Consolador. Romanos 8:26, ¿lo podrían leer, por favor? Dos cosas que yo veo acá. Sin el Espíritu Santo las personas creen, al no ver su pecado, al no ver la gravedad ni la seriedad de su pecado, de su condición delante de Dios, las personas creen que se pueden acercar a Dios y eso termina siendo ¿qué? Mucho más que ofensivo para Él. Se acercan sin Cristo y lo único que les espera es que Dios consuma todas sus peticiones, las arranque, porque son las peticiones de gente que jamás se ha arrepentido de sus pecados y que jamás ha puesto su confianza en Jesús. ¿Quién es el que convence a una persona de que es pecadora? El Espíritu Santo. Cuando un cristiano se acerca a Dios en oración, se acerca con confianza, pero se acerca también con temor reverente. Hermanos, así debe ser. Así lo hacemos, así se acerca uno a Dios. Con mucha confianza en ¿quién? En Jesucristo. No hay un terror de decir Dios no me va a escuchar, sino un temor reverente delante del Señor. Y nos acercamos sabiendo que somos pecadores aún, pero que Dios tiene misericordia ¿en quién? En Cristo. Y esa es la segunda parte que él dice. Dice, aún si fueran convencidos de sus pecados. No significa que eso haga que las personas oren, porque entonces las hacen sentir o se sienten tan miserables que lo único que piensan es: yo no me puedo acercar a Dios porque Dios no me va a escuchar. Entonces el Espíritu Santo hace una labor grandiosa. Primero que todo, convence a las personas de que son pecadoras, pero también el Espíritu Santo les da confianza en Jesucristo para que se puedan acercar a Dios. Cuando un cristiano está lleno de temores y dudas, hay personas que dejan la oración porque han practicado ciertos pecados y están como estancados en ello, ¿sí? Yo les diría que tenemos que recordar este ministerio, este don del Espíritu Santo, de darnos confianza
en quién es Jesucristo, en su gracia. Nadie puede decir que por más que se haya portado bien, tiene derecho a acercarse a Dios. O sea, es tan peligroso lo uno como lo otro. Tal vez usted tuvo una semana o tuvo un día muy consagrado, donde usted se apartó de ciertas cosas malas, de ciertos pecados, y pueda que usted llegue con cierto orgullo a la oración. Tal vez no lo manifieste con sus palabras, pero allí en su corazón usted dice, no, yo me he portado bien, hoy puedo venir ante Dios tranquilo. Y eso es pecaminoso. Eso es confianza en quién, en sí mismo. Parece que el nombre de Jesús sobra en ese caso. Pero por otro lado también está el hecho de cuando nosotros estamos andando, o hemos permitido más bien, no andar, sino permitir ciertas cosas pecaminosas en nuestra vida y nos hemos dado licencia con ciertas cosas. También deberíamos acercarnos a Dios en oración en confianza. ¿A quién? A Cristo. Porque también cuando decimos he sido tan pecador que Dios no me va a escuchar, también estamos yendo en contra del Señor. ¿Por qué? Porque su Hijo y la sangre de Cristo es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Estamos dudando de que Jesús sea suficiente para que sean escuchadas ¿qué? Nuestras oraciones. Y cuando un cristiano se convence de esos pecados y eso hace que lo aleje de su relación, de su vida de oración, todo se vuelve un círculo vicioso, ¿sí? No ora porque peca y peca porque no ora, y de esa no sale. Deberíamos que orar, porque a través de la oración Dios obrará en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y dice el Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este texto tiene un poquito de misterio allí, de cosas que suceden en el ámbito espiritual y nosotros desconocemos, pero sabemos algo: el Espíritu Santo intercede por los creyentes y nos ayuda en nuestra debilidad, nos guía, como dice también la palabra en Juan, a toda verdad. El Espíritu Santo está con los creyentes para hablar junto con ellos y para guiarlos en la oración. Entonces, hermanos, ¿qué hemos visto rápidamente para resumirlo? Primero, debemos orar porque Dios ha ordenado la oración como un medio para que crezcamos en la relación personal que tenemos con Él. Sin vida de oración, hermanos, no hay una relación eficaz, práctica con Dios. Y debe haber oración personal, y debe haber oración familiar, y debe haber oración eclesial. Es muy importante que todas esas cosas estén en nuestra vida. ¿Qué beneficios obtenemos al orar? Bueno, hay muchísimos. Él menciona algunos aquí, dice que nuestras oraciones obtienen grandes bendiciones de parte de Dios, y yo estoy convencido de eso. Y usted debe estar convencido de eso, porque la palabra de Dios lo dice. También dice que nuestras oraciones son el medio mediante el cual Dios llena nuestra alma. Esos vacíos, esas angustias, esas frustraciones no van a ser saciadas por situaciones o circunstancias necesariamente. Es cierto que en ocasiones Dios cambia circunstancias, pero si aún no lo hiciera, debemos hallar consuelo ¿en quién? En el Señor Jesucristo, y acudimos a Él a través de ¿qué? De la oración. Y también dice que es una forma en que al acercarnos a Dios, estrechamos nuestra amistad y nuestro compañerismo con el Señor. ¿Por qué debemos orar conforme a la palabra de Dios? Debemos orar conforme a la palabra de Dios porque esa es la forma en que realmente podemos orar acertadamente, ¿sí? Pedir lo que conviene, lo que Dios ha de responder. Hay una voluntad de Dios que es misteriosa, es decir, está oculta para nosotros, que es la providencial. Las cosas que suceden de acuerdo a lo que Dios decreta, que nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, digamos. Pero estamos entendiendo que esta es la voluntad revelada que está donde en las Escrituras. Y de acuerdo a esa voluntad nosotros debemos orar, y así Dios será honrado en nuestras oraciones, y nuestras oraciones tendrán garantía de ser respondidas. ¿Qué es orar conforme a la voluntad de Dios? Pues es someter nuestras peticiones a la voluntad suprema de Dios. No vamos a poner nuestra voluntad en contra de la voluntad de Dios, sino le pedimos al mismo Señor que haga que nuestra voluntad esté en armonía con su voluntad santa. Y nuevamente pesa allí mucho el hecho de que conozcamos las Escrituras. Y como última lectura de hoy vimos qué significa orar en el Espíritu Santo, y es esa pertenencia, esa presencia, más bien, del Espíritu en nuestras vidas, que guía a todos los cristianos, especialmente aquellos que son sensibles
a la palabra de Dios, que la tienen clara en su corazón y su mente, que viven conforme a ella, que quieren que esa voluntad se haga en sus vidas. El Espíritu Santo allí guía, primero que todo, haciendo entender a las personas y dándoles una convicción de pecado para que no se acerquen de una manera inapropiada a Dios, pero también por otro lado dándoles la confianza de que en Cristo tienen perdón y de que se pueden acercar a Dios a pesar de sus debilidades y de sus fallas, ¿sí? Entonces, todo esto es muy importante, es un abreboca para este mesecito que vamos a dedicar a hablar acerca de la oración en la predicación y en la enseñanza de los domingos. Y pidámosle a Dios, oremos, para que Dios nos conceda el ser personas que tengan una vida real de oración. A veces cuando uno le pregunta a los hermanos si tiene una vida de oración, las respuestas no son muy satisfactorias para uno como pastor. Y algunos dirán, bueno, ¿el pastor tiene que enterarse de eso? Sí, claro, porque el pastor es un supervisor, es una persona que Dios también encomendó que esté pendiente de ese tipo de cosas dentro de la iglesia. Aunque la oración es personal y cada quien debe hacerla, nosotros debemos motivar a las personas y estar al tanto de cómo están dando su vida también de oración. Hermano, no podemos terminar un tema de la oración sin orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que cada quien hágalo en su corazón. Mire cómo está su condición en esta parte, en este aspecto de su relación con Dios y qué tanto hay de una disciplina de oración diaria en su vida, si su actitud constante es de una oración de corazón al Señor o si usted está muy frío en ese asunto y está muy apartado de una vida sincera de oración al Señor. Si alguna de las cosas que vimos hoy no están en su vida, pídaselas al Señor, que sea así en su corazón.